Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Yo soy yo y mi circunstancia. No es una frase más o menos feliz que haya conseguido popularizarse y servir sin más pretensiones para que gracias a ella tengamos algo que decir sobre la filosofía de Ortega y Gasset. Expresa esa frase, enunciada ya en el primer libro de Ortega, Meditaciones del Quijote, un punto culminante de la filosofía occidental, que así viene a superar a las filosofías que hasta ahora han estado vigentes a lo largo de toda la Edad Moderna. Adivino, para empezar, el gesto de escepticismo de muchos de los que vean este vídeo, tal vez solo empiecen a verlo, que todo lo más tienen una idea previa de lo que significa la figura de nuestro filósofo, de Ortega, que le reduce a ser algo así como un buen articulista o escritor de ensayos con buenas dotes literarias, eso sí, pero que es un filósofo del montón, sin más significado. Yo trataré a lo largo de este vídeo de argumentar que no es así, que Ortega es un filósofo de suma importancia. Su obra quedó finalmente poco sistematizada, porque se fue elaborando más pensando en hacer una labor pedagógica con las mayorías sociales, especialmente las españolas, que en dejar escrito su sistema de ideas de una manera cabal. Sin embargo, se encuentran en ella, en esa filosofía, las claves que permiten entender qué manera de pensar se anuncia como superación de las que fueron realmente fecundas en tiempos pasados, pero que hoy están llevando nuestra cultura hacia el colapso. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Pongámonos, pues, a la tarea. La Edad Media fue una época en la que el individuo tenía casi nulas posibilidades de asomar. El yo era una entidad prácticamente inexistente. Por entonces, en nosotros lo que trascendía al individuo era aplastante. Desde que se nacía, uno estaba adscrito irrevocablemente a una clase social, a un oficio, a una religión, a una determinada colectividad. Hasta el matrimonio estaba determinado por pautas preestablecidas en las que el individuo no intervenía. La verdad misma estaba sujeta a pautas asimismo preestablecidas y habitaba en el cielo invariable de las ideas platónicas, o en la versión aristotélica se mantenía como potencialidad que habría de llegar a ser actualidad de una manera también prevista y prefijada. En la potencialidad ya estaba escrita la actualidad futura. En lo sustancial, para esta cosmovisión, las cosas eran como habían sido siempre y como siempre seguirían siendo. Cuando, por ejemplo, siguiendo los modos de pensar también aristotélicos, un ente individual, un perro, por ejemplo, muere, se entendía que moría su materia, pero se conservaba su forma sustancial, la cual se correspondía con la de todos los perros materiales. Una forma, dice Ortega, explicando esta manera de percibir el mundo, no puede cambiarse en otra, y como el mundo consiste principalmente en ellas, tendremos que vivimos en un mundo que no tolera transformación real ninguna. Es como es de una vez para siempre. Siempre habrá perros y caballos y hombres.
e irremediablemente idénticos en todo lo esencial a como hoy son. Lo general, lo universal, lo social, prevalece pues, y el ser individual no tiene virtualidad, no vale realmente nada según esta cosmovisión. Y es que, como dice también Ortega, refiriéndose a la parte final de la Edad Media, en el siglo XIV el hombre desaparece bajo su función social. Todo es sindicatos o gremios, corporaciones, estados. Todo el mundo lleva hasta en la indumentaria el uniforme de su oficio. Todo es forma convencional, estatuida, fija. En suma, que todo es como está previsto que sea, y así seguirá siendo para siempre por muchas individualidades que se vayan sucediendo. Pero esta cosmovisión medieval ya había empezado a cambiar en los siglos XIII y XIV, de la mano principalmente de dos monjes franciscanos, Juan Duns Scoto y su discípulo Guillermo de Ockham. Duns Scoto llegó afirmando que el mundo no es algo definitivo, como hemos visto que hasta entonces se había creído. Dios podía haber querido que fuera otra cosa, decía Scoto, y esto, su voluntad, hubiera sido lo decisivo. Por lo demás, las cosas no son buenas o malas en sí mismas, sino porque Dios lo ha querido así, pero podría haber querido lo contrario, y su voluntad hubiera seguido siendo asimismo lo decisivo. Junto con su alumno, Guillermo de Ockham, llevaron ambos, Scoto y Ockham, con su filosofía, a la conclusión de que no existe nada predeterminado. La libertad, en suma, está por encima incluso de la razón, que era la depositaria de los conceptos, esto es, de lo previsible, de lo que hacía que las cosas individuales quedaran subordinadas y tuvieran un encaje en lo general. Estas ideas no solo quedan referidas a Dios, sino que afectaron también a los hombres. Guiándose por ellas se concluyó que el mundo no estaba preestablecido, como se pensaba en la Edad Media, sino que pasaba a ser lo que el hombre, su voluntad, quisiera que fuera. Aparecieron así las ideas de libertad, la idea de progreso, el utopismo. El mundo podía cambiar. La realidad pasó a ser no algo definitivo como hasta entonces, sino una dependencia de la voluntad. No tenía pues esa realidad consistencia propia. Guillermo de Ockham concluyó efectivamente que no existía eso que, apoyados en los conceptos, llamábamos realidad, el pensamiento medieval. Solo existían, dice él, dice Ockham, los individuos. Es decir, no existe el bosque, que es, decía, un flatum vocis, un soplo de voz, un invento de la mente. Solo existe cada árbol individual. Todo lo demás, todo lo que exceda de esa realidad individual, queda subordinado a la voluntad, a lo que cada cual decida que ha de ser. El Renacimiento significó la eclosión de todos estos valores, que traía consigo esta cosmovisión que, en algún sentido, nació en las ideas de Scoto y Ockham. El llamado Renacimiento es, pues, por lo pronto, dice Ortega, el esfuerzo por desprenderse de la cultura tradicional, que formada durante la Edad Media había llegado a anquilosarse y ahogar la espontaneidad del hombre. Fue posible, a partir de entonces, a partir del Renacimiento, la libertad. Y el tiempo dejó de interpretarse como un eterno retorno a lo mismo y pasó a ser entendido como tiempo lineal, en el que era posible el progreso.
Desde estas premisas, pues, el individuo, el yo de cada individuo, pasaba a ser soberano y lo circunstante, la realidad, una dependencia de ese yo, un invento de la mente, una creación del yo, de su voluntad. La razón, es decir, lo general, lo supraindividual, lo preestablecido, pasó a ser marginado. Lutero, que fue un heredero de las doctrinas de Occam, llegó a decir que la razón, abro comillas, es la ramera del diablo, que sólo calumnia y perjudica las obras de Dios. Debería ser pisoteada y destruida, ella y su sabiduría. Es y debe ser ahogada en el bautismo. También dijo Lutero en este mismo sentido: la razón es el mayor enemigo que tiene la fe. Nunca viene en ayuda de las cosas espirituales, sino que las más de las veces lucha contra la palabra divina, tratando con desdén todo lo que emana de Dios. Asimismo, Lutero llegó a afirmar: el cristiano es un hombre libre, dueño de todas las cosas. No se haya sometido a nadie. Para empezar, no se haya sometido a la realidad, al mundo exterior. Solo responde ante su conciencia. De nuevo, quedaba así ratificada la preeminencia del yo frente a lo circunstante, dicho en lenguaje orteguiano. Pero de aquel mismo ramal que floreció al amparo de las ideas de Guillermo de Ockham, según las cuales no existen las verdades generales, solo los casos particulares, nació un planteamiento aparentemente contrapuesto: el empirismo. Si las ideas generales y las verdades preestablecidas dejaban de ser válidas, eran, recordémoslo, flatus vocis, inventos de la mente. Si se quería saber lo que era el mundo que nos rodea, pensaron los empiristas que había que investigar los hechos particulares, desligándolos de la mente de las personas, de las posibles contaminaciones subjetivas a la hora de interpretar esos hechos, que era lo que los falseaba, lo que los convertía en soplos de voz. Como el concepto de bosque resultaba ser un invento de la mente en contraposición a lo único real, cada árbol individual. Surgió así el empirismo, con Francis Bacon para empezar, que vivió entre 1561 y 1626, al que seguirían Hobbes y Locke, también en el siglo XVII. El empirismo dejó, por tanto, de poner en aquel exclusivo y excluyente papel predominante al yo y pasó a poner en su lugar a la realidad exterior, a la cual se accedía a través de los sentidos y el análisis experimental de las cosas y hechos particulares. De ahí surgió el método científico, que condujo hasta resultados tan gloriosos como la revolución científica y tecnológica. Con el empirismo, si lo decimos en palabras de Ortega, la circunstancia se imponía al yo. Sin embargo, podemos ver que ambas posturas excluyentes, las que hacían de la realidad una dependencia del yo y las que ponían en el plano preeminente a la realidad exterior, excluyendo lo que el yo, la subjetivamente de los individuos, pudiera decir, ambas posturas, en fin, partían de una raíz común, la que preparó el nominalismo de Scotto y Occam. El yo, la voluntad, prevalecían a la vez que, invirtiendo la preeminencia de los factores, lo hacían la atención a los hechos individuales. Llegó Descartes y cambió la voluntad y la fe que estos últimos, Duns Scoto y Guillermo de Ockham, y después Lutero, habían destacado por otro atributo también subjetivo,
el pensamiento. Pienso, luego existo. La realidad, la res extensa, decía Descartes, la existencia, seguía siendo una dependencia del yo. Había, sin embargo, para Descartes un método de conocimiento posible de lo circunstante siguiendo las pautas establecidas por el pensamiento. Esto es, el mecanicismo. La mente llegaba así a poder saber cómo se comportaba la realidad atendiendo a las leyes mecánicas que descubría el pensamiento. Lo decisivo era esa potencia íntima que se deducía del cogito. La existencia era una derivada del yo pienso, del yo, que así, pasamos a decirlo en clave orteguiana, se imponía sobre la circunstancia. La línea del empirismo llegó en su evolución hasta David Hume, que cambiándose hacia el otro lado del péndulo, concluyó que el yo no existía, solo existía para él la realidad externa. Reducía Hume el hombre a ser mera tabla rasa sin ninguna intimidad genuina que aportar a ese ser, salvo la que suponía la acumulación de aprendizajes de pasiva recepción a lo largo del tiempo de las huellas que en nosotros van depositando los estímulos que emite el mundo exterior y que dan como resultado final esa compleja configuración que llamamos personalidad. El yo era una ficción que servía para designar la adición de experiencias que los sentidos iban acumulando, creando, a través de esa adición, hábitos que no tenían ninguna consistencia por sí mismos, puesto que podían haber llegado a ser cualquier otra cosa diferente de lo que circunstancialmente son. Cualquier otro hábito, incluidos los que se refieren a la moralidad. Y aquí Hume enlazaría con aquello que decía Duns Scoto sobre el bien y el mal, que pueden ser hoy una cosa y mañana la contraria. Duns Scoto, porque la voluntad de Dios es arbitraria, puede decidir lo que quiera. Hume, porque los hábitos también son arbitrarios, pueden ser hoy unos y mañana otros. El yo queda disuelto. Volvemos a acomodar la idea al lenguaje orteguiano. El yo queda disuelto en la circunstancia. Nuevo viraje, con Immanuel Kant, para el que la realidad exterior, el noúmeno, solo pasa a ser reconocible a través de las investiduras que el yo hace sobre ella. La realidad, en suma, es de nuevo una construcción del yo. Fichte, el discípulo más destacado de Kant, llevó al extremo estas premisas y, como dice Ortega, llegó a afirmar que el yo lo es todo y lo que Ortega llamará la circunstancia pasará a ser una sucursal del yo, por lo tanto. Hegel prosiguió por este mismo camino y puso en manos del espíritu la meta a la que debía llegar la realidad a través del proceso histórico, proceso que sería guiado por la razón dialéctica. La realidad material sería para Hegel expresión de esa razón que habita primariamente en la intimidad del hombre. La idea es lo absoluto, diría Hegel, es decir, que lo real es una dependencia, una sucursal de esa idea, de eso que se descubre en la intimidad. Kierkegaard, aunque buscando posicionarse lejos de Hegel, afirmó asimismo que la subjetividad es la verdad, la subjetividad es la realidad. El yo se imponía a la circunstancia, volvemos a decirlo en clave orteguiana. Mientras tanto, Carlos Marx se definía como hegeliano, pero después de poner, decía, sobre sus pies la filosofía de Hegel, que consideraba que él
Hegel, la había enunciado puesta boca abajo. Y en vez de responsabilizar al espíritu, a la idea de la mente, la marcha de la historia, hizo más del espíritu y de las ideas en general una mera superestructura de las condiciones materiales, objetivas, que con él pasaron al lugar de preeminencia. El individuo, la subjetividad, el yo, pasaron a ser interpretados así como dependencias del sustrato material y objetivo. La circunstancia, podríamos decir de nuevo en lenguaje orteguiano, se imponía al yo. Hoy asistimos a un nuevo viraje en esta dicotomía entre el yo y lo circunstante, a la última versión del mundo interpretado esta vez como producto de la subjetividad, la que ha traído a nuestra civilización la mentalidad posmoderna, para la cual no hay nada decidido, nada supuestamente objetivo, ni siquiera la naturaleza biológica, que no deba de decidir en realidad la mente, la subjetividad de cada cual. La realidad queda de nuevo establecida como sucursal del yo. Vemos así cómo a lo largo de la Edad Moderna se han ido alternando cosmovisiones que respectivamente ponían a la circunstancia como dependencia del yo o bien al yo como dependencia de lo circunstante. Ambas cosmovisiones, aunque aparentemente contrapuestas y excluyéndose entre sí, surgían la una junto a la otra desde los tiempos del nominalismo medieval. Bueno, pues apenas resta, para completar esta exposición, poner en evidencia cuál había de ser la postura filosófica encargada de superar estas dos posiciones por las que ha discurrido nuestra civilización desde la Edad Media, y que cada una por su lado, por razones que vamos exponiendo en otros vídeos y que seguiremos exponiendo en otros más, han llegado al colapso. La nueva filosofía que habría de venir a superar estos dos ramales de aquel nominalismo que aportaron Escoto y Occam habría de ser la que de la mano de Ortega y Gasset vino a concluir que ni yo soy solo yo, ni la circunstancia es solo la circunstancia, sino que yo soy yo y mi circunstancia. Desde entonces, ni el yo discurre al margen de la circunstancia, ni viceversa. Y lo que ha venido a ponerse en primer plano de la filosofía es la vida, que es el desenvolvimiento del yo a través de su circunstancia. Ortega define la vida de la siguiente forma. Dice que efectivamente la vida es precisamente un inexorable afuera, un incesante salir de sí al universo. Es el hombre un dentro que tiene que convertirse en un fuera. Es decir, que el dentro que es el yo solo puede realizarse en el fuera que es la circunstancia. Y la circunstancia es, a su vez, mi circunstancia, porque el mundo se ofrece de manera diferente a cada visión particular, a cada yo. Y con esto doy por terminada la exposición sobre cómo se ha llegado, o mejor, se ha de llegar, porque todavía no se ha hecho, hasta la filosofía que representa Ortega y Gasset. Hasta otro vídeo, amigos.